mérito. Salva al que busca salvarse, danos tu gozo eterno. Amén. Muy bien, entonces continuamos con estas catequesis. Es necesario la vida espiritual, fundamentalísimo para el catequista, obviamente para todo creyente, para todo cristiano, para todo discípulo que quiere seguir a Jesús. Es necesario, ya nos lo explicaba Monseñor Luciano, me explicaba cómo es importantísimo esta vida espiritual. Además de esta vida espiritual, nos habían dicho también que esta vocación de seguir a Jesús implica también una preparación doctrinal. Vamos a entrar aquí en este tema para que podamos ir en este tiempo de Cuaresma. Es precioso el contexto en el cual estamos entrando en estas catequesis, para darnos cuenta qué tanto estamos preparados doctrinalmente y en qué medida también tenemos que tomar actitudes que nos lleven, nos conduzcan a continuar preparándonos adecuadamente. Vamos a, quisiera entrar leyendo la Constitución Apostólica Fidei Depositum, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Empieza diciendo así: conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza en todo tiempo. Ese es el propósito, conservar el depósito de la fe. Conservar, lo quiero repetir, esta es la misión de la Iglesia, conservar el depósito. ¿Qué es el depósito de la fe? Vamos a ir, yo creo, recordando algunas cositas fundamentales para poder ir reflexionando y ir tomando conciencia de lo importante que es tener una adecuada preparación, sobre todo en estos tiempos que nos ponen desafíos y este relativismo de la mentira. Aquí hay muchísimos relativismos que nos confunden, se nos presentan como verdades. Entonces es necesario prepararnos. Este depósito es el tesoro que hemos recibido. Tengo una experiencia de niño, mi catequista, él se hizo luego, después de años que le volví a encontrar, se hizo de la secta. Una catequista, cuando estaba niño, me enseñaba el catecismo y luego de un tiempo le vi que pertenecía a algunos grupos grupos sectarios, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué había pasado si enseñaba, rezaba y daba catecismo? Entonces, ¿qué le había pasado? ¿Por qué? Porque ahora estaba en alguna secta. Pues, ¿qué había pasado? No es necesario, pues, darnos cuenta que de pronto no había tenido una preparación adecuada en su fe. Entonces, vamos a ir meditando. Dice, yo quisiera que si alguno tiene su Biblia, poder también utilizarla. Ahora me voy a ir a un texto bíblico que todos conocemos, es el Mateo 28. Los que lo pueden revisar ahí, por favor, sería estupendo para ir guiándonos y siguiendo el tema. Entonces, es Mateo 28, 18. Es el último capítulo del Evangelio de Mateo. En el contexto también es bueno
ubicarnos. Jesús ya ha cumplido todo y se está yendo al Padre. Yo veo la mayoría de catequistas adultos y papás y saben muy bien cuando uno sale de casa, deja los encargos. O las últimas palabras son fundamentales, fundamentalísimas, son los encargos que va dejando uno, ¿no? O cuando va a salir de viaje o cuando pretendes ir a otro lugar y entonces deja los encargos. Mamá deja los encargos, papá deja los encargos. O las últimas palabras también, cuando una persona muere, sus últimas palabras quedan grabadas en el corazón, en la memoria de las personas. Entonces, este es el contexto. Jesús está partiendo a la casa del Padre y deja este encargo. Si alguno lo tiene, yo quisiera aprovechar para hacer un poco interactivo. Lo puede leer, es en Mateo 28, 18 en adelante. Prácticamente son los últimos versículos del Evangelio. Si alguno... Jaime. Sí. Jaime y Zoraida, muy bien. A ver, escuchamos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Allí después vas a continuar. Es hasta el último. Pero quiero detenerme aquí. Jesús ha recibido del Padre toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es fundamental esta verdad, es una verdad de fe. Tiene autoridad. En otras traducciones dirá toda potestad. En otras dirá todo poder. Por ahí alguno irá variando, pero es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Toda potestad, todo poder, toda autoridad. El único que tiene toda autoridad, todo poder en el cielo y en la tierra es Jesucristo. Ese es un principio de autoridad. Les decía que Jesús está diciendo que Él tiene toda potestad, todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. El único que tiene poder en el cielo y en la tierra es Dios. Jesús es Dios, Dios verdadero, hombre verdadero, Dios verdadero. Por tanto, nadie puede cambiar esto. Nadie puede venir o contradecir otra. Recordar que Él es la plenitud de la revelación. Cuidado que lo que anunciamos, este depósito de la fe, de resolver situaciones. Este depósito de la fe, que es la misión de la Iglesia de conservar, de custodiar, de guardar, no es nuestro. Y quisiera recordarles aquí. Y lamentablemente a veces nos damos cuenta que podemos decir cualquier cosa, no prepararnos y incluso hasta decir herejías. Obviamente es inconsciente. Yo creo que es importantísimo porque este depósito de la fe que custodiamos nosotros, tenemos que ser conscientes que somos vigilantes, no somos dueños. Nuestra misión es custodiar, conservar. Este es un tesoro, esta fe y estas verdades de fe, esta doctrina. Cuando hablamos de doctrina, en la iglesia hablamos de verdades de fe, de revelación, de lo que la fe que Dios nos ha revelado, nos ha ido develando. Sabemos ya por catecismo, por conocimiento, que Dios se ha ido manifestando paulatinamente, pedagógicamente, ¿no? En el tiempo, hasta que en Jesucristo ha llegado a la plenitud de la revelación. Entonces en Cristo ya tenemos la plenitud de la revelación, por tanto,
esta verdades de fe, esta doctrina, no nos pertenece, no es nuestra. No tenemos nosotros facultades de cambiarla o de contaminarla o de manipularla. No, no es nuestra, es de Dios. Entonces dice, Él es el que tiene pleno poder y Él va a dejar este mandato antes de irse. Entonces, continúo, yo voy a continuar, dice, se me ha dado pleno poder, pleno, total, poder pleno, es total, pleno poder en el cielo y en la tierra. Y ahora va a encomendarle esta tarea a los discípulos, dice, vayan, id y haced discípulos a todas las gentes. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y ested seguros que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este es Mateo 28, 18, hasta el 20, hasta el versículo 20. Así termina el Evangelio diciendo estas palabras. Yo creo que han de quedar en nuestra mente, en nuestro corazón guardadas, porque a partir de ahí podemos tener, yo creo, las cosas más claras. Vayan y hagan discípulos. Esta es... y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a guardar. Guardar en este caso es conservar, a cumplir. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces tenemos que estar preparados. No vamos a ir a improvisar. No podemos ir a inventar. La experiencia pastoral, ¿cuántas veces hemos visto que hay dentro de los catequistas pues una falta de preparación? Hay filosofías, hay mentalidades que no son cristianas y se van introduciendo poco a poco. Yo un día entré a una catequesis por ahí de un colegio que estaban dando el curso de religión a un colegio y el profesor estaba hablando de la reencarnación como parte de la doctrina, y como los niños no conocen, estaban recibiendo eso. Todo lo que yo les he enseñado. Por eso es importante esta preparación que estamos dando, tiene esta finalidad, tiene este sentido, ir renovando nuestro compromiso, nuestra misión. Esta es la misión. No es una misión cualquiera, no. Esta misión no es un voluntarismo, no es que yo me apunto. Es un llamado de Dios. ¿Dónde podemos acudir nosotros para realmente estar preparados y preparados bien? ¿Dónde podemos? ¿Dónde está este depósito? Es un depósito sagrado. Aquí, yo estoy aquí en la parroquia de San Miguel y tengo al costado unos bancos. Y normalmente todos los días están llenos de policías. La gente cuida mucho lo que para ellos considera valor, ¿no? Para ellos, obviamente, el dinero o sus joyas tienen valor. Y lo custodian, no quieren que se los robe todo su esfuerzo, su trabajo. Y están bien custodiados día y noche. Yo ahí veo policías día y noche en los bancos. Nosotros tenemos un depósito, un tesoro más grande
que no que no se equipara a eso. No es nada, o sea, esas cosas, un poco de monedas o de joyas y de dinero, un poco de papeles con algún valor que se le ha dado convencionalmente, no es nada en comparación con este depósito de la fe, que son tesoros inmensos, riquezas de gracia, de sabiduría y de verdad. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar preparados para custodiarlo? Mm, Entonces, a lo largo de la historia hemos visto cómo se han ido introduciendo enemigos para querer eh, contaminar, contaminar la fe. Entonces, ahora vamos a ver que esta preparación doctrinal, este depósito de la fe, estas verdades de fe, es la doctrina, em, ¿de dónde nosotros nos viene para poder prepararnos adecuadamente? ¿De dónde viene, no? Hay muchas cosas ahora con la tecnología que ya también hablarán más adelante, no me adelanto. Hay muchísimas cosas y si uno no está atento, pues puede caer en engaños y apartarse de la verdad revelada. Entonces, vamos a ver este depósito de la fe, qué significa, qué representa, qué es este depósito de la fe. Entonces, son verdades de fe contenidas en la Sagrada Escritura, principalmente, ¿no? En la Sagrada Escritura. Por eso he querido eh, que leamos la Sagrada Escritura. Están ahí contenidas en la Sagrada Escritura. Pero no solo en la Sagrada Escritura, ¿no? Porque a veces aquí el protestantismo y las sectas, pues se quedan con esto, nada más, con la Sagrada Escritura. Es una cosa que ya hemos visto, a veces por allí llegan y este fenómeno ha crecido un montón. A veces vemos con mucho dolor que catequistas no saben utilizar la Sagrada Escritura. Yo estoy dando las charlas de bautismo y como parte esencial de las catequesis les he pedido que traigan su Biblia. Les he pedido a todos, padres y padrinos, traigan su Biblia. Toditos traen su Biblia. Y realmente es un espectáculo ver que hay alguno que no encuentra, diciéndome, este libro no existe en esta Biblia, ¿no? No está en esta Biblia. Y no es que no esté, sino es que no sabe. Por ejemplo, a ver, buscar el libro de Mateo y están buscándolo allá por el Antiguo Testamento. Y, en fin, un montón de experiencias que me he dado cuenta que y hay a veces que el catequista pues no lleva la Sagrada Escritura, no domina, no conoce. Entonces, ¿en qué medida nosotros, yo creo que podemos esta preparación como una especie de reflexión, en qué medida nosotros conocemos las Sagradas Escrituras que forman este depósito de la fe, estas verdades, esta doctrina? Estamos en preparación doctrinal, esta doctrina. Mm, Y quisiera preguntar, así no me respondan obviamente, ¿conoces realmente las Escrituras? Dice, ellas hablan de Cristo. Y recuerden que la doctrina no es una cuestión intelectual únicamente, ¿no? Claro que también, ¿no? Pero no es una idea que nosotros andamos por ahí comunicando, ¿no? Unas ideas bonitas, porque el Evangelio es bonito, tiene su belleza, la belleza del Evangelio.
Pero no es estos principalmente, ¿no? Tenemos de conocer las escrituras, nos van a, a decir que es más que esto, más que esto. Entonces, ellas nos van a conducir a... Yo quisiera que aquí podamos, si alguno puede ir buscando el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, Evangelio de San Juan, capítulo 5, que en el versículo 30 y 39 hasta el 40. Por eso, Juan 39, 5, 39 al 40. Por eso les pedía que tengan su Biblia para que podamos ir cogiendo, ¿no? Y es maravilloso alimentarnos con la palabra de Dios. Si alguien lo tiene, puede abrir su micrófono y leerlo. Ya. ¿Listo? Voy a leerlo, padre. Sí, adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre, y ustedes Muy bien, no me reciben. bien. Estupendo. Entonces, Palabra del Señor. dice la Escritura, ¿ustedes investigan y creen en ellas tener vida eterna? Pues sí, ciertamente ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Ellas hablan de mí. Pero ustedes no quieren venir. Entonces, es importante, yo no sé cuánto tiempo cada uno leerá las Escrituras para estar preparado, ¿no? Es verdad, podemos tener nuestros libritos y nuestras devociones y no hay que dejarlas, hay que cada día ir creciendo más en, en nuestra vida devocional, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Cuando tú preparas tus temas, tu catequesis, coges las Sagradas Escrituras, investigas, escudriñas, ellas hablan de Jesucristo. Ya el catecismo nos dice, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. No me digas tú, yo conozco a Cristo y no busca las Escrituras. No digas eso. A veces me da es muy gracioso que hay personas que cuando mueren les ponen una Biblia enorme a veces en el cajón, ¿no? Ahí no sé si ustedes han visto, ¿no? Y tú dices, este señor nunca ha leído las Escrituras, ¿no? Deberían ponerle su televisión, que ese sí lo veía todos los días ahí en vez de la Sagrada Escritura, le deberían poner su televisión ahí grande, o su celular, ¿no? Porque todos los días lo veían allí con el celular en la mano, ni siquiera de noche se desprendía de él, ¿no? Hasta el baño se lo llevaba, ¿no? Y a veces le enredan en la manito un rosario, que no está mal, obviamente, no estoy diciendo que no hay que ponerlo, sino que, pues bueno, y nunca lo rezó, ni se sabía los misterios que están obviamente en la escritura, el rosario y todo lo que se reza, pues está en la Sagrada Escritura, absolutamente todo, ¿no? Pero tú
les dices, por ejemplo, a algunas sectas que son muy conocidas, que son bien fundamentalistas, tú le dices, vamos a rezar el rosario antes de que empieces a hablar y huyen despavoridos, pareciera que les estuvieras insultando, ¿no? Y eso es por el desconocimiento, pero si tú les explicaras, mira, el Ave María está en las Escrituras, es una oración netamente de la Sagrada Escritura, es palabra de Dios. O sea, el rosario es palabra de Dios. Y claro, si no la sabes buscar dónde está, es maravilloso porque es todo un tejido compuesto, hermoso, de la Sagrada Escritura. Entonces, esta preparación doctrinal implica coger las Sagradas Escrituras, implica escudriñar, implica ir a ellas, a las fuentes. Esta es la fuente, ir a las fuentes. Claro que sí, es bueno recurrir pues, a canciones y material didáctico y pedagógico. Muchos tienen pedagogía, algunos catequistas aquí son estupendos, ¿no? Cantan y, bueno, ahora hacen también sus bailecitos, sus TikTok. Es muy bueno, ¿no? No hay que dejarlo de hacer y hay que incorporar la tecnología y las nuevas formas de ahora de catequizar, pero no podemos abandonar las fuerzas. No podemos apartarnos de las fuentes. Y esta es, la Sagrada Escritura corresponde al depósito de la fe. Entonces, conservar el depósito de la fe. Conservar, dice conservar. Ese es lo que quisiera ir. Dice el Catecismo de la Iglesia, continuando, en el prólogo, voy a leerlo. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Si lo revisamos en Juan 17:3. Juan 17:3. En Juan 17:3. Entonces, esta es la alegría de conocer las Escrituras. Entonces, yo creo que un catequista preparado es un catequista que va a las Escrituras, que escudriña las Escrituras, porque no ve las Escrituras solamente como un libro para preparar su catequesis, sino para esto. A ver, Rosy, levanta la manito. Rosy Girón, le damos micrófono. Sí, es que quería leer la cita bíblica Sí. que estoy. Adelante, por favor. Los demás escuchamos con atención y con mucho gusto, obviamente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Bien, Jesús el Cristo. Esta es la vida eterna. Bien. Entonces, ellas hablan de la vida eterna. Y entonces, nos estamos perdiendo esto. Yo lamentablemente veo con mucho dolor, experimento con mucho dolor, he trabajado muchísimo y veo que es que difícil es escudriñar las escrituras. Es más fácil pasarse una hora viendo televisión o dos o en la película, ¿no? Quedarse hasta noche en los videitos esos de ahora u otras cosas, digamos. Pero las escrituras
y la palabra de Dios. Entonces, bien. Luego, el depósito de la fe, también está la sagrada tradición. Esto es fundamental también. No nos podemos quedar aquí. Es importante tener raíces. Podríamos decirlo, es que es como un trípode esto. Estas fuentes de la revelación que corresponden a este depósito de la fe. Es maravilloso poder entrar en la sagrada tradición. ¿Qué es la sagrada tradición? ¿Qué es? La Biblia nos habla y nos ha dicho, ¿no? No estamos chocando o contraponiendo o enfrentando la sagrada tradición con la Sagrada Escritura. Es más, es el mismo Dios que se nos va manifestando, se nos va revelando también por la sagrada tradición. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo, a ver, alguien por favor. Alguien busca Juan 20, 30. Juan 20, 30 por allí. Juan 20, 30. Muy bien, Jaime. Jaime, puedes leerlo. Para este propósito de la catequesis, ustedes van al texto, de frente van al texto. Jaime y Zaida, siempre atentos. Adelante, Juan 20, 30. Leerlo, por favor. Jaime y Zaida. Activen su micro, por favor. Ya está. Juan 20:30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. Palabra de Dios. Bueno, bien. Jesús realizó muchos signos, dices, que en este libro, la Sagrada Escritura, no están. Están aquí. Entonces, que si se escribieran todas esas verdades que Jesús ha dejado, enseñanzas, signos, si se escribieran, dice, no, estos han sido escritos, no entrarían en las bibliotecas. No. Hay tanto que no podríamos contener en una biblioteca todo lo que Jesús son. Su ministerio, pues, es el mismo Dios, la sabiduría. Entonces, el mismo Señor. ¿Dónde está todo eso? Eso que no está escrito aquí en la Sagrada Escritura. ¿Dónde está? Entonces, eso se llama la Sagrada Tradición. Esas verdades que Jesucristo dijo de manera oral a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia, le fue encomendando, pues, obviamente no contradice contra la Sagrada Escritura, contra lo que se ha revelado. Por eso es importantísimo conocerlo. Entonces, ir a buscar. Ahora obviamente ya se escribe. Ahora es muy facilísimo utilizar también la tecnología. Es muy fácil. Yo
a veces les explico a los muchachitos, a los jóvenes que siempre están en la tecnología, ¿no? Es decir, cuando uno se va de la iglesia, a veces por desconocimiento, y les decía que el catequistas, ¿no? Catequistas dejan la iglesia, pasándose por allí a un grupito. Faltaría nada más hacerle alguna preguntita, incluso estos aparatos electrónicos podríamos utilizarlos para aprender y para conocer un poquito más. Yo voy a hacer la prueba, voy a preguntarle, por ejemplo, de pronto no cojo la Biblia, ¿no? Pero hay algunos, tenemos que ser astutos para ver, no cojo yo la Biblia, no sé la Biblia, no me ubico en ella, ¿no? Pero hay algunos. Pero estos aparatos, la nueva tecnología, podemos llevar la Biblia ahí. Entonces yo les digo, por ejemplo, fundador de la Iglesia Católica. Según Wikipedia, la doctrina católica afirma que Jesús fundó una comunidad cristiana jerárquicamente organizada y con autoridad, dirigida por los apóstoles. O sea, me puedo valer de la tecnología, es decir, para conocer la iglesia me la fundó, dice Jesús, y la dirigen los apóstoles. Y luego puedo investigar un poquito más. Y puedo ver, yo le puedo preguntar la lista de los papas, le puedo preguntar los padres, le puedo preguntar épocas de la... Y bueno, vamos a suponer que vino por aquí una secta, por la esquina de mi calle, entonces yo le pregunto, fundador, por ejemplo, todas estas sectas pertenecen a todo un grupo que se llama el protestantismo, y yo le voy a preguntar, fundador de los protestantes. Según Wikipedia, el fundador de la Reforma Protestante fue el monje católico agustino alemán Martín Lutero, quien ingresa en 1507 en la orden religiosa de los agustinos. Esta tecnología me va a ayudar a poder, ahí me dicen, los protestantes en 1500 y no sé cuántos, con un fundador, un hombre. Mi iglesia católica en la que estamos, nuestra iglesia, un fundador que es Jesucristo, que es el mismo Dios. Yo no puedo en mi sano juicio, averiguando pues dos cositas que he averiguado, yo no puedo irme por allí por una secta que llegó y me puso a decir, a hablar cosas y me interpretó por ahí la Biblia. Yo no la conocía porque lo que normalmente vienen y se llevan, ¿no? O a veces se han introducido, digo, las sectas, también hay otros grupos, ahora hay muchísimos, es peligrosísimo, ¿no? Si no saben los jóvenes utilizar las redes y los grupos, se van a ocultismos y hay unas cosas rarísimas que realmente, digo, aquí hay catequistas jóvenes y hay catequistas también adultos que de pronto nosotros no hemos visto, ¿no? No conocemos estas situaciones que hay nuevas. Entonces, tenemos que conocer. La tecnología nos va a ayudar a conocer la tradición, que es la transmisión de las verdades de fe que no están escritas en la Biblia, sin embargo, nos han sido transmitidas por los discípulos, por los apóstoles, esa transmisión oral, obviamente, luego ya se ha escrito. Entonces, cosas maravillosas, el purgatorio, obviamente están en las escrituras, pero además de eso nos han ido transmitiendo, ¿no? Las pinturas. ¿Cómo sacamos, alguien dice, cómo sacamos el rostro? ¿Cómo podemos saber que el rostro de Jesús? Oh, María. Oh, María, ¿cómo sabemos que María era así, no? Era así. ¿Quién la vio? Pues obviamente los que la conocieron.
¿Cómo sabemos que fue llevada al cielo, asunta al cielo? ¿Cómo sabemos eso? No lo veo allí en la Biblia donde dice que María, pues así como Jesús, sí, pues Jesús está allí, que ascendió a los cielos, y luego María asunta al cielo, no la veo en la Biblia. ¿Dónde está? Entonces, luego la tradición me va a dar esta preparación para poder yo conocer y dar una respuesta, dice San Pedro, dar respuestas de fe en este tiempo, dar razones de nuestra fe. No somos fundamentalistas, de verdad conocemos, pero tenemos que dar razones de nuestra fe. Entonces le pregunto, voy, investigo. Ahora obviamente tengo ya muchísimas herramientas tenemos para poder investigar. Entonces la tradición, que es la transmisión. No se fue María, no hay la tumba de María. ¿Dónde está la tumba de María? Hay la tumba de todos los apóstoles, pero la tumba de María no existe. ¿Por qué no existe? Obviamente sería muy clarito de darse cuenta pues, que fue llevada en cuerpo y alma, por eso no hay la tumba. Hay la tumba de todos los apóstoles y tantos santos de los primeros siglos, pero la tumba de María no está, por ejemplo. Entonces, ya la tradición, la transmisión nos han ido llenando, ayudando. Luego, este depósito de la fe, aquí veo una manito que está ahí, Yuisef, está una manito. A ver, Yuisef, ¿qué pasó con Yuisef, que está desde hace media hora con la manito? Sí, hola, buenas noches, padre. Sí, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Ya. Sí, como usted estaba diciendo, ¿no? Que hay a veces que no conocemos nosotros nuestra fe, ¿no? Incluso yo era uno de los cuales no conocía tanto de mi fe, ¿no? Y investigué, leí muchos libros, incluso leí casi prácticamente toda la Biblia, no toda, bueno, algunos, los evangelios, los 4 evangelios, algunos, libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y parece mentira, es lindo, ¿no? Encontrar la verdad que yo no conocía, ¿no? O sea, yo incluso siendo catequista, no sabía cómo conocer mi fe. O sea, sí sabía que alguna parte, ¿no? Pero no me iba tanto a la Biblia, sino con mis propias palabras, ¿no? Incluso investigué sobre la iglesia primitiva y vi unos cuantos videos, ¿no? De todo lo que pasaba en eso. Y me di cuenta que la iglesia primitiva del primer siglo, segundo y tercero, se parecen igual a la iglesia católica y yo me quedé sorprendido, ¿no? Esa iglesia primitiva que celebraba la Eucaristía en las catacumbas, que eran perseguidos, que era una sensación que te quitas un peso de encima. Bueno, eso yo lo que sentí, encontrando muy bien. la verdad. Muy y bien. Es lindo. Un buen testimonio. Continuamos. Okay. Padre, una preguntita, disculpe. Buenas noches. Sí. Padre, una pregunta. ¿Usted no cree que sería muy factible que nuestra iglesia apoyara con mayor énfasis a todos los grupos que existen en nuestra iglesia con lo que es la apologética? ¿Por qué? Porque usted sabrá, padre, que muchos hermanos separados agarran a nuestros hermanos católicos que no son de acción, les muestran un simple capítulo y ya los enriedan, los confunden y los jalan.
y no les muestran los demás capítulos que muchas veces dice lo contrario. Yo A creo eso me que refería. La pregunta es ya. ¿por qué la iglesia no apoyaría al 100% los grupos con lo que es a la apologética? Porque la apologética es súper importante también, padre, porque es lo que apoya la teología. Gracias. Ya. A ver, yo continúo un poquito, luego voy a dejar unos momentos para algunas preguntas y cosas así. Si no, nos vamos a desbordar. Ya voy terminando la última parte. Es muy bonito lo que ustedes dicen del tema de la apologética. Quisiera leerles aquí el mismo catecismo de la Iglesia. Dice, debía dedicarse a mostrar serenamente la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. Y esto es fundamentalísimo. ¿Cómo se hace apologética? Conociendo. O sea, cuando tú conoces tu fe, cuando tú te llenas, te fortaleces, te nutres. El anterior Giuseppe decía, pues empecé a leer los primeros siglos de la iglesia, cómo se fue desarrollando. Es la misma iglesia, por cierto. No es algo parecido, ¿no? Es la misma iglesia. La iglesia es la misma, porque es Cristo. Acuérdense, Cristo y la iglesia son uno. Entonces, ¿cómo podemos hacer apologética? Sobre todo en este tiempo. Obviamente ahora hay cursitos muy bonitos ahí que se pueden acceder fácilmente dentro de estas tecnologías, pero yo creo que también es una buena sugerencia para los siguientes cursos, un poco de apologética, que es preciosa. Yo aquí he dado también en mi parroquia un poco de apologética a los distintos grupos de aquí, ¿no? También es bueno que ustedes sugieran a sus sacerdotes o a sus catequistas, pues que también dentro de sus programas incluyen alguna parte de apologética que va a ser bien. Bien. Entonces, y la otra parte, que quisiera, ya se me agotó el tiempo, que quisiera finiquitar un poco es el magisterio de la iglesia. ¡Cuánta riqueza! Aquí nosotros los peruanos decimos, tenemos un dicho que somos como mendigos, dice, sentados en un banco de oro, dice. Mendigos sentados en un banco de oro, ¿no? Hemos escuchado esa frase muy conocida y podríamos aplicarlo a los católicos. Somos como mendigos y andamos ahí, alguien obviamente decía, ¿no? Buscando cositas por ahí, de nuestras propias palabras, a veces de algún cantante, de algún de algunas personas por ahí, y poco recurrimos estamos viviendo en estos días el año, el Papa Francisco ha lanzado el año de San José, ¿no? Esta carta apostólica, Patris Corde. Y qué precioso cuando tú lees el magisterio, que es la enseñanza de los obispos, o sea, cómo se va actualizando en este tiempo. La enseñanza se va dando a través de estas verdades de fe que hemos recibido tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición, se van dando a la Iglesia a lo largo de todos los tiempos. Los obispos encargados de explicar, encargados de enseñar, el magisterio de enseñanza, viene justamente ahí magisterio, de ir nos van enseñando a lo largo de los tiempos, nos van dando el alimento, como una madre que va dando el alimento a sus hijos, ¿no? El alimento sólido. A veces obviamente los hijos quieren en este tiempo solamente helados. Luego la mamá dice, no, a ver, espérate, ¿no? Hay que darte alimento sólido, ¿no? Eso, mucho helado y te va a hacer daño, ¿no? Entonces, la iglesia como una madre, por medio de sus obispos encargados, ellos, de irnos dando la fe para
este tiempo es preciosísimo. Bueno, ustedes se imaginan toda la riqueza del magisterio de la iglesia, maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Entonces, yo les pido en este tiempo, ya para ir un poco terminando, voy a dejar algunas preguntas, paso a algunas preguntas que quieran hacer, pero quedarme con esta frase del catecismo. Ante todo, debía dedicarse a mostrar serenamente la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. Obviamente es bella porque es Jesucristo, es la fe, la doctrina, la verdad es Cristo, es la persona de Dios, es la persona de Cristo, por eso es bella, ¿no? Es decir, más que conceptos, que hay que obviamente, más que ideas, que también obviamente no estamos diciendo que no, pero sobre todo es esto, es Cristo, es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, que esto es maravilloso, pertenecer a esta iglesia y conocerla, ¿no? Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de esta verdad revelada, que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda salvarse, el nombre de Jesucristo. Bien, un poquito ahí resumiendo todo este tema, esta preparación que hemos de tener, esa preparación doctrinal, ha de ser una preparación realmente responsable, ir a las fuentes para poder dar realmente a Cristo, defendiendo nuestra fe, conociéndola, conservándola, cuidándola y anunciándola a los demás, enseñándoles a guardar todo lo que la iglesia a lo largo de nuestra vida nos va enseñando. Bien, Marcos, Andrade y Silvia, pues damos un ratito. Sí, ¿quién es el padre, que va llevando? Padre José, muy buenas noches y buenas noches a todos los que están en la sala también. En primer lugar, agradecerles por esa iniciativa de los sacerdotes de la Vicaría en formarnos, ¿no? Ya hay un paso ya a esta formación que nosotros la necesitamos tanto, ¿no? Dos cosas, el tema de que a veces el Google o herramientas que existen por el Internet, a veces no todas son fiables, ¿no? Habría que ver páginas que sean propiamente católicas, ¿no? Así Prensa, catholic.net y hay otras, porque a veces te dan una información al comienzo, parece que estuviera relacionado con nuestra doctrina, pero si sigues leyendo, tergiversan todo el tema, ¿no? O sea, por ese lado hay que tener cuidado. Por otro lado, nosotros los catequistas hemos ido aprendiendo de a pocos con la experiencia, pero también hay que entender que la teología evoluciona, que la moral ha ido cambiando, que la liturgia ha ido cambiando. A veces tenemos muchos años de catequista y nos hemos quedado encasillados porque no nos hemos ido formando, ¿no? Este tipo de formación que tenemos ahora, por ejemplo, después de qué tiempo, ¿no? Después de bastante tiempo. Entonces yo digo, padre, ¿no se podrá constituir, formar una escuela de catequistas a nivel arquidiocesano o para empezar a nivel vicarial, ¿no? O arquidiocesano, ¿no? Por supuesto con respaldo de nuestro excelentísimo Monseñor. Y donde nosotros vayamos enriqueciendo, no sé, las estrategias por trimestres, por meses, eso ya se puede trabajar más adelante, donde los catequistas lo vayan formando y actualizando, porque hay tantas cosas que debemos conocer de la doctrina, los documentos de la iglesia, el magisterio de la iglesia, ¿no? El magisterio social, que es un tema bastante candente ahorita, ¿no? Y que debemos, la doctrina social. La doctrina social, ¿no? Que debemos conocerla muy bien. Padre, ¿no habrá la posibilidad más adelante, usted como sacerdote, de crear, ¿no? Abrir una escuela para catequistas? Bien, ya. Es verdad, lo primero para acentuar lo que has dicho,
hay que saber a qué páginas uno recurre, por eso les he dado los criterios para tener una buena formación. Ir a las Sagradas Escrituras, mejor dicho, a las fuentes, a la Sagrada Tradición y al Magisterio. Eso no lo perdamos, digamos, de la cabeza para tener una adecuada preparación doctrinal, por favor. Yo quisiera que se nos grabe, dice el libro del Deuteronomio, grábatelos en tu mente, en tu corazón, escríbelos, repítelos a tiempo y a destiempo, ¿no? Sagrada Escritura, una buena traducción, obviamente, porque hay a veces yo me he dado con una sorpresa que mi catequista me trae ahí a la traducción de Reina Valera, o me trae esta traducción de los Testigos de Jehová, que le faltan libros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Una buena traducción, ¿no? Entonces, Sagrada Escritura. Luego, catequista ha de tener su catecismo. Está su catecismo como libro de cabecera, ¿no? Que es preciosísimo, tú lo lees y tú dices, te encantas, tanta sabiduría. Estoy dando algunas cuestiones prácticas que debemos tener nosotros para poder discernir y darnos cuenta, oye, ¿qué se nos está dando? Esto, incluso sacerdotes, tener cuidado, ¿no? Porque de pronto si no estamos bien preparados y nos podemos adueñar de las verdades y por ahí podemos tergiversar y cosas así, ¿no? Entonces, tenemos que tener nuestro concilio Vaticano, nuestro concilio Vaticano, el concilio Vaticano II, y bueno, y cómo se va leyendo, cómo uno se va nutriendo del magisterio, pues van saliendo, va siguiendo al Papa, por ejemplo, va saliendo los miércoles, hacen sus audiencias y los domingos, que nos da siempre el Ángelus y nos explica ahí la lectura, entonces lo vas siguiendo y te vas dando cuenta, es decir, porque si quieres toditos los documentos de pronto no los vas a poder, ¿no? Pero sí podemos empezar ya, por ejemplo, dices este miércoles, sigo todos los miércoles el Papa habla, da sus audiencias de la audiencia de los miércoles y los domingos. A veces saca algunos documentos, entonces le vamos siguiendo. Y de ahí buscamos, obviamente, ya va a venir, también no se apresuren, ya va a venir la utilización de los medios de orientación para la catequesis virtual, dice, ese es el último tema que se va a dar, así que no se preocupen, también se ha pensado en eso, ¿no? Porque algunos se meten en una página y terminan envenenándote el corazón y si no tienes claras las cosas, el catequista pues ya se va. Y luego, la otra pregunta que era que es muy bueno, por un lado, que hay personas, catequistas que tienen hambre de conocer cada vez más. Es importante darlo a conocer a sus sacerdotes. Es importante acercarse, padre. Yo tengo otra experiencia. Por ejemplo, quiero dar, y hay poquitas personas que tienen. Si miremos aquí en nuestro Zoom, ¿no? No pasarán de los, a ver, me estoy dando una vueltita, no pasan de los 50. Y eso es, no quiero ser pesimista, pero a veces también nosotros de parte de los catequistas hay un pecado que se llama la ociosidad, la flojera, la dejadez y todos los derivados por ahí que a veces realmente pues no queremos formarnos. Pero yo me alegra mucho que los que tienen interés puedan hacerlo y haré llegar sus iniciativas. También esta es una forma, está siendo grabada, pues es una forma también ya vamos entrando y yo creo que estos deseos que ustedes tienen, pues se harán a conocer y sí. Y yo creo que con la fuerza del Espíritu Santo y con nuestra buena voluntad, yo creo que continuaremos, ¿no? Sin embargo, pues no olviden pedir a sus sacerdotes. Yo creo que también nosotros los sacerdotes nos damos cuenta en la necesidad, dice el Evangelio. Si un hijo
le pide a su padre un pescado, no le va a dar un escorpión, o si le pide un pan, no le va a dar una piedra, ¿no? A ustedes, a ver, mamá, dame, tengo hambre, no vas a colocarle, hay una araña de esas que andan colgando en tu cuarto, ¿no? Obviamente que no, que le das lo mejor. Ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas, pues te acercas a tus sacerdotes, padre, mire, es bueno en este tiempo, aproveche estas redes, hay que ayudarles, porque yo la verdad, yo tengo ya 43 años y se los confieso así entre nosotros, sabemos pocos. Yo no sé mucho utilizar las redes. Y yo me imagino que los sacerdotes, algunos, ¿no? Otros son ya duchos en estas tecnologías, pueden hacerlo, pero es bueno que algunos de los jóvenes y de los papás que saben, digan, padre, nosotros estamos dispuestos a ayudarle, le ponemos la sala, le armamos todo lo demás, toda la logística y nos ayuda, que es interesantísimo escucharlos y ver que sí hay deseos de seguir preparándose. Bien, ya no hay alguna otra pregunta o algo. Sergio Luis. Buenas noches, padre. Tenía un comentario con respecto a la fe. Otros también por la fe también son los santos que también ellos dedicaron su vida hacia Dios, hacia hacerlos bien hacia el prójimo. Ellos también dedicaron todo su tiempo a Dios. Y también otra cosa que también fui hace 2 años catequista, yo estaba tocando el tema sobre los ángeles. Yo vi que Dios ya tenía destinado a María como santa, o sea, porque ya lo tenía en su reino a ella. O sea, ya lo tenía clasificado con sus ángeles, también a Jesús. O sea, María ya había visto ya a Jesús. Eso es testimonio de fe. Muchas gracias, padre. Bien, Sergio, el tema que estamos viendo es adecuada preparación doctrinal. Es bueno, con lo que has dicho, prepararse doctrinalmente. Yo te pido que te acerques un poco más al tema de los ángeles, al tema de María. En María se llama Mariología, en los ángeles se llama angelología, ¿no? Entonces, acercarse un poquito más. El catecismo te va a dar, catecismo, buscas aquí en la última parte que está por temáticas. Te va a dar los números donde puedes acceder a ellos si quieres un poco hablar de los ángeles, ¿no? Y de María, pues muchísimas. Hay el magisterio de la Iglesia, pues nos ha hablado grandemente de esos temas, ¿no? Acercarse, eso es mi recomendación, acercarse un poquito más, investigar un poco, ¿no? Y pues para que no digamos algunas cosas que no corresponden, ¿no? Bien, ¿alguien más? Ya vamos, se nos venció el tiempo. ¿Cómo va el anfitrión, se dice? Socorro Torres quiere hacer una pregunta. Pero, Padre, usted dice, pues, ¿no? De que tenemos que prepararnos porque Jesús nos llama y, como dice, tenemos que estar trabajando, ¿no? Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados, cargados y agobiados. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si nosotros no hacemos vida el evangelio en nuestras vidas y si Dios nos encuentra trabajando, a veces somos pocos, pero esos pocos tenemos que trabajar para que vengan a nosotros y nos vean y que nos encuentren trabajando. Muy bien que dice usted, tenemos que prepararnos y cuando alguien nos pregunte, estar preparados para responder, porque es nuestra responsabilidad como católicos cristianos. si me coges este texto bíblico, o alguien lo puede revisar, que es Primera de Pedro 3.15, Primera de Pedro 3.15, podríamos ya, Primera de Pedro, mayúscula eso, 3.15, alguien, pero así prontito.
Entonces, estupendo sería. ¿Alguien la tiene? Levante la manito. Yo la tengo, padre. Buenas noches. Bien, ya, bájale un poquito de volumen. Ya está. A ver, adelante. Por favor. Sí, puedes leerla. Sí. Si no, bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Primera de Pedro 3:15. Capítulo 3, versículo 15. Sí. Sí. Ya. Al contrario. A ver. A ver. Yo la tengo. Ya, adelante. Primera de Pedro 3:15. Bien. A ver, ¿quién la tiene? Y están salvados. Eso me sale. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya, yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer, ¿ya? Ya. Dice, al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os la pida, a quien os pida razón de vuestra esperanza. Para que siempre estemos dispuestos a dar respuesta a quien te pida razón de tu esperanza, hay que estar preparados. Recuerden que ahora me ha tocado la adecuada preparación doctrinal. Adecuada preparación doctrinal. Ese es el tema. Obviamente, esta preparación doctrinal ha de estar en concordancia con una coherencia de vida. Monseñor nos decía, con una vida espiritual. Yo no puedo tener la cabezota de todas las verdades y luego el corazoncito como el del picaflor, ¿no? Chiquitito, y los piececitos ahí pequeñitos. No. Todo tiene que ser una armonía tanto en la preparación doctrinal como también en la preparación de la fe, en la vida del amor, que en este tiempo nos habla muchísimo. Entonces, ¿ves? Ya hemos visto, incluso a veces nos damos cuenta ahí que un poquito nos cuesta encontrar una cita bíblica. 2 hemos fallado y nos cuesta muchísimo, imagínate, ¿no? Catequistas, entonces yo creo que realmente es preocupante y tenemos que tener el interés para decir, oye, voy a prepararme adecuadamente, ¿no? Conociendo mi fe. Muy bien. Listo. Yo creo que ya. Sí, creo para ir ya culminando, padre, Andrea y Erasmo de Santísimo Sacramento me parece que quieren hacer una pregunta. A ver, los últimos. Andrea y Padre, buenas noches. Un Muy buenas placer noches. conocerlo virtualmente. Espero conocerlo personalmente. Padre, a mí me da muchísimo gusto ver a muchos jóvenes que ingresan con mucha alegría para servirle al Señor como catequistas, sea en comunión y confirmación. Son jóvenes que tienen 18, desde 16 años para arriba, desde recibido su confirmación. Y a veces lo he hecho con muchas ganas de hacer las cosas, pero la inexperiencia a veces traiciona porque piensa que es ir a hacer las cosas como ellos quieren y no es así. Te confieso que yo empecé mi catequesis, claro, yo era desde niño católico, pero empecé a los 45 años, un poco más que la edad de usted. A los 45 años empecé a la catequesis junto con mi esposa Andrea. Después que mi hijo tenía 9 años para la primera comunión, para formar. Hoy tengo 73 años, un poco más de 25 años en la catequesis. Y yo me he dado cuenta que las enseñanzas de Jesús
se van aprendiendo poquito a poco, pero tiene que ser perseverante. Perseverante, si no, no vamos a llegar a ningún buen puerto. Yo y mi esposa y mi familia estamos haciendo lo posible de aprender día tras día las enseñanzas de Jesús. Y a mí me encanta hablar de la oración porque ahí hablamos de la alabanza para el Señor. Le pedimos el perdón al Señor. Le pedimos las cosas que necesitamos y le damos gracias. Al final le damos gracias. ¿Y sabe qué, Padre? Para confesarle que nosotros tuvimos, Diosito nos envió un ángel como catequista, una madre, una monjita que se llamaba Justina. Ya este año que pasó murió, 99 años de edad murió. Y ella nos enseñó que tiene que ser perseverantes y ser responsables con lo que uno le promete a Dios. ¿Y sabe, Padre, por qué fui catequista? Porque tuve un accidente muy grave, muy grave. Entonces allí le prometí al Señor para ser catequista, que no me fue muy bien, Padre. Te soy sincero, he sufrido muchísimo, muchísimo. Caída tras caída, levantada tras levantada. Pero el Señor, ¿qué dice? ¿Quieres ser mi discípulo? Carga con la cruz, carga con tu cruz y sígueme. Y eso estamos haciendo. Pero a veces yo me pregunto, ¿de verdad estamos cargando con la cruz de Cristo? ¿O queremos llegar al reino de Dios fácilmente? Padre, usted quiero que nos ayude a los demás, que no se desesperen porque no es tan fácil. Pero con la ayuda de Dios, yo sé que sí se puede. Y yo siempre, Padre, yo siempre soy agradecido con esta monjita, que en paz descanse, que de Dios goce. Y siempre le decía yo, una canción tan popular en el Perú, que decía, yo tengo un gran Cristo de oro, que me regaló esta monja, esta madre. El Cristo es maravilloso. El Cristo tiene valor, más valor que el oro. Y ese Cristo es el que acompaña a esta monjita ahí en el cielo. Muy bien, son testimonios de cómo catequistas pues, van a dejar sembrados en el corazón, van a dejar huellas, muy buenas huellas en las personas a quienes les transmiten la fe, ¿no? También esa es una ventaja que nosotros pues recibimos, ¿no? Que recen por nuestra salvación. Y rezarán también ustedes, yo me imagino que cuántas personas habrán transmitido la fe y rezarán por ustedes y se acordarán toda la vida, ¿no? Porque yo me acuerdo de mis catequistas y rezo por aquellas personas que también de pronto faltándoles el conocimiento y la perseverancia, como decía el hermano, ¿no? Dice la Escritura, el que persevera hasta el final, ese se salvará. No basta decir Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Yo creo que ya vamos terminando con esta oración a San José, custodio. Yo les invito a rezar, a leer si alguien no lo ha leído, obviamente yo creo que ya lo leyeron, pero es preciosísima, estos documentos que el Magisterio de la Iglesia nos presenta, el Papa Francisco, que maravilloso, se van a deleitar, es maravilloso conocer más a José, todo el trabajo, toda la santidad oculta en silencio, como los catequistas a veces, ¿no? Allí en su vida pues viven entregándose y dando su vida. Dice el Papa Francisco en la última parte de la Patris Corde, dice, salve custodio del Redentor.
y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndonos de todo mal. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy Amén. bien, qué alegría también estar con ustedes. Recemos mutuamente, ¿no? Y yo creo que esta ha sido la preparación. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Nos vemos a todos. Agradecemos a Padre José Sandoval por el tema que hoy día nos ha impartido. Tenemos las palabras de agradecimiento de Padre Pedro Talledo. Padre Pedro. Agradeciendo al Padre José Sandoval por habernos, yo creo, inspirado a todos nosotros y nos ha hecho recordar que todo lo que hacemos, nosotros lo hacemos por gloria de Dios y cada uno, yo creo que da lo que puede y desde lo que damos, queda la tarea de seguir revisando la buena manera, el buen método de poder preparar nuestros temas. Y entonces, les recuerdo, queridos catequistas, que sigan haciendo recordar a los demás miembros de los catequistas de tu grupo, tanto de catequesis en familia como de confirmación y de los otros misioneros catequistas que hay en tu parroquia. Se van quedando. El primer día nos conectamos como 280, el segundo día menos y ahora hemos visto que va bajando, ¿no? Entonces yo creo de que mantengamos también nosotros, tú tienes la responsabilidad de ayudarnos a mantener ese fuego, esa inquietud de los demás catequistas para que puedan conectarse a esta formación catequética. Gracias. Muchas gracias. Recordemos que todavía seguimos con la campaña Respira Piura. Hagan sus donaciones, compartamos la publicidad que está en el Facebook con nuestros compañeros. Cada granito de arena, cada céntimo que nosotros donemos va a hacer que podamos llegar a nuestra meta. Por favor, sigamos orando por todos nuestros hermanos que se encuentran delicados y ayudemos a esta campaña. Muy bien, pues buenas noches. Gracias. Nos vemos el martes, igual a la misma hora. Gracias, Padre Pedro. Gracias a ustedes también. Que tengan muy buenas noches. De repente alguno que quería la oración está ahí compartiendo para que la puedan de repente copiar. Sí, gracias. O hacer captura de pantalla, que es de repente más rápido. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Padre, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos, hermanos. Buenas noches con todos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Eso es como loco que le daba la tía. Noches. Loquita.